Voy a poner a grabar si no me envío. Bien, esperamos unos 2 minutos hasta que se sume algún otro compañero y ahí comenzamos. Bien, vamos a comenzar. Después, si se suman más, siguen desde donde llegan. Bueno, nosotros la semana pasada estuvimos viendo algunas cuestiones principales nada más. Hoy vamos a comenzar ya con la unidad 2. Eh, Supongo que ustedes completaron las consignas de la unidad 1. Recuerden que esas consignas son importantes porque ahí ustedes tienen que buscar sobre la historia, digamos, y cuál es la importancia de la enseñanza de la matemática financiera en la escuela secundaria. Por ahí no van a encontrar mucho material específico sobre eso, o sea, lo buscan en internet y demás. Pero si ustedes se fijan en el tema de la historia y buscan la importancia de la matemática financiera en la vida cotidiana, digamos, a partir de ahí pueden armar una fundamentación ustedes sobre la importancia de la enseñanza. ¿Sí? Bien, hoy vamos a comenzar a ver algunas cuestiones básicas sobre lo que es el interés. ¿Sí? Antes que nada, ¿sí? Eh, digamos, cuando nosotros hablamos de matemática financiera, lo que vamos a encontrar son dos operaciones o dos conceptos fundamentales, ¿sí? Esos dos conceptos son los de capitalización y el de actualización, ¿sí? Básicamente la matemática financiera se basa, al menos la básica que manejamos nosotros, o que vamos a conocer nosotros, se basa en estos dos conceptos principales, ¿sí? La capitalización lo que nos hace es, nos da la posibilidad de evaluar un capital en el futuro, ¿sí? Es decir, a partir de un capital en el presente, cómo se va a comportar en el futuro, ¿sí? A partir de eso surgen las tasas de interés, surgen, por ejemplo, cuando uno va a hacer un préstamo, digamos, ahí lo que se está haciendo es, el banco te está prestando una cierta cantidad y está evaluando eso que te presta en un tiempo futuro que va a ser el tiempo que uno va a ir devolviendo ese préstamo, ¿sí? Lo que es actualización, ¿sí? La actualización es un proceso inverso, ¿sí? O sea, lo que se hace es traer un valor del futuro al presente, ¿sí? Puede pasar, por ejemplo, si alguna vez alguien me tocó o escuchó el tema de una deducción de un cheque, por ejemplo, ¿sí? Si alguien se paga con un cheque, por ejemplo, que es a 90 días, ¿sí? Eso quiere decir que el cheque puede ser cobrado en su totalidad, digamos, recién en 90 días, ¿sí? Hay, digamos, lugares en donde uno puede ir, ¿sí? Y ese cheque lo cobra hoy, aunque sea 90 días, ¿sí? Lo que hace la persona, digamos, que nos va a comprar ese cheque o nos va a pagar el monto, ¿sí? Es actualizar, ¿sí? O sea, ese monto que supongamos que van a ser 100.000 pesos de acá a 3 meses, hoy en realidad tienen un valor distinto, digamos, ¿sí? Tiene un valor distinto. Entonces, en la actualización lo que se hace es
pensar en valores, digamos, traer al presente valores futuros. Y en la capitalización es llevar valores presentes a valores futuros, ¿sí? Digamos, esto sería el gráfico nada más, ¿sí? Del presente al futuro, capitalización, del futuro al presente, actualización, ¿sí? Bien, nosotros hablábamos ese día que en lo que es las operaciones financieras no suele utilizarse lo que es el interés en cuanto a un valor absoluto, digamos, y un valor de dinero, ¿sí? Sino lo que se usa es el interés y particularmente expresar al interés en porcentajes, y como nosotros sabemos que el interés va a depender también del tiempo, lo que se hace es trabajar con lo que se llama tasa de interés, ¿sí? Bien. El interés nosotros sabemos que es la diferencia entre el capital prestado y el capital abonado, ¿sí? Ahora, la tasa de interés, ¿sí? Fíjense acá, dice, en una operación financiera la tasa de interés y nosotros vamos a utilizar I. En el libro que yo les pasé aparece R, ¿sí? Pero vamos a utilizar I porque suele utilizarse más esta letra para designar al interés, ¿sí? A la tasa de interés, perdón, ¿sí? I minúscula, ¿sí? La tasa de interés I por unidad de tiempo es el interés que corresponde a una unidad de capital en la unidad de tiempo considerada, ¿sí? Esto quiere decir que la tasa de interés va a ser una proporción, digamos, que se genera por cada unidad de capital en cada unidad de tiempo determinada. Es en cada unidad de tiempo determinada porque estos pueden ser meses, pueden ser días, pueden ser bimestres, trimestres, pueden ser años, pueden ser eh, de diferentes, disculpen, no, pueden ser de diferentes tiempos, digamos, ¿sí? Entonces es la unidad de tiempo que se considera. Disculpen un momento que parece que me están llamando, pero bueno, no importa. Bien, hay que tener en cuenta una cuestión, ¿sí? Si bien generalmente la tasa de interés suele aparecer como un porcentaje, ¿sí? En realidad no es un tanto por ciento, sino que es un tanto por uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es por cada unidad de capital. Ahora, en el mercado financiero, digamos, los bancos y demás, generalmente se utiliza el porcentaje porque es, digamos, una unidad mucho más fácil de manejar. Entonces, nosotros, si bien vamos a entender que a la tasa de interés la debemos expresar en tanto por uno, vamos a entender al porcentaje como algo totalmente válido y que va a permitir los mismos cálculos que permite una tasa de interés al tanto por uno, ¿sí? Es decir, que nosotros no debiéramos tener una tasa de interés del 20%, sino una tasa de interés de 0,2, ¿sí? Porque es 0,2 unidades por cada unidad de capital, ¿sí? Pero como les digo, esto en la práctica, digamos, no afecta en nada, ¿sí? Bien, para calcular la tasa de interés, lo que nosotros tenemos que hacer es un cálculo sencillo. Dijimos que es, disculpen, eh, digamos, el interés que corresponde a una unidad de capital en una unidad de tiempo determinada, ¿sí? Tengamos en cuenta que tanto el capital final como el capital inicial y como los intereses y también eh, esos intereses que se generan a partir de la tasa van a estar expresados siempre en la misma unidad de capital, ¿sí? O sea, si nuestro capital inicial es pesos, todo lo demás también van a ser pesos, ¿sí? No puede ser, no puede generarse en otro tipo de capital, digamos, ¿sí? Bien, vamos a ver en un ejemplo cómo encontrar la tasa de interés, ¿sí? Eh, nosotros tenemos acá un ejemplo, ¿sí? Que dice la empresa Empre S.A., una empresa ficticia, y si solicitó un préstamo por un año de 200.000 pesos. Al cabo de dicho periodo deberá devolver 300.000 pesos, ¿sí? Es
un tipo de préstamo un poco raro, digamos, porque generalmente no aparece esto de que pase tanto tiempo y recién ahí se devuelva el total, sino que generalmente lo que se hace es un depósito mensual o una serie de cuotas cada cierto periodo de tiempo, ¿sí? Nosotros vemos acá, ¿sí? Tenemos un capital inicial de 200.000 y un capital final de 300.000, ¿sí? Que se desarrolló a lo largo de un año. Esto quiere decir que el interés es de 100.000 y la tasa la vamos a encontrar como el cociente entre el interés y el capital inicial, ¿sí? Porque dijimos que la tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés en una unidad de tiempo está dado por el interés que se genera por cada unidad de capital, ¿sí? De capital inicial, obviamente. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente el cociente entre el interés y el capital inicial, ¿sí? Nosotros sabemos que el interés está dado por la diferencia entre el capital final y el capital inicial. Digo el capital inicial, acá me confundí, digamos, utilicé dos notaciones diferentes, eso habría que arreglarlo, digamos, ¿sí? Que acá sería el cálculo, por lo tanto, haciendo las operaciones, digamos, me da 0,5, ¿sí? Este 0,5 es la tasa de interés en un año, ¿sí? Es la tasa de interés en ese periodo de tiempo que pasa, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a ver que las tasas funcionan no mucho a años, ¿sí? Salvo que sean algunos préstamos especiales, pero los préstamos por ahí, los personales, funcionan con tasas mensuales y lo que son los plazos fijos, que son, digamos, las dos operaciones por ahí más comunes, funcionan a tasas diarias, ¿sí? Bien. Eh, Fíjense que acá lo que dice es decir, son 0,5 unidades de capital inicial por cada año que pasa, o sea, es la mitad del capital inicial, que nosotros vemos que el capital inicial son 200.000, por lo tanto, la mitad, que sería el 0,5, va a ser 100.000, ¿sí? Es decir, que el interés que se genera es de 100.000 pesos anuales, ¿sí? Bien. Acá está la explicación, digamos, que hablábamos antes, ¿sí? De que la tasa se utiliza generalmente como tanto por uno y no como tanto por ciento, ¿sí? Y además se agregan dos variables a las que nosotros ya teníamos, ¿sí? Nosotros fíjense que, bueno, acá no lo tengo, estaba en el otro, en el PDF anterior, que nosotros teníamos únicamente el capital inicial, el capital final y el interés, ¿sí? A esto se agrega la tasa de interés, ¿sí? Y el tiempo, ¿sí? Sumamente importante el tiempo, porque, porque básicamente es lo único que cambia, digamos, ¿sí? Es lo único que cambia. Bien. Entonces, a partir de esto nosotros tenemos lo que son los distintos tipos de cálculo de el interés, ¿sí? El interés nosotros podemos calcularlo de diversas formas, existen diversos métodos que nos permiten calcular ese interés. Nosotros vamos a ver dos tipos básicos, digamos, que son el interés simple y el interés compuesto, ¿sí? Eh, que vale aclarar que generalmente el interés simple no se utiliza mucho, el que más se utiliza es el interés compuesto, al menos en las operaciones financieras más usuales, digamos, ¿sí? Bien, vamos a ver lo que es el interés simple. El interés simple lo que tiene es la característica, digamos, de que es proporcional siempre al capital inicial, ¿sí? Vamos a analizarlo, digamos, a partir de una situación. Dice, una persona va a una tienda y se compra una serie de artículos por un total de 5.500 pesos. La tienda le ofrece financiarle esta operación en 6 cuotas con un 7% de interés mensual. ¿Cuánto será el monto de la operación? ¿Sí? Fíjense, los datos que nosotros tenemos son que el capital inicial es de 5.500, que el tiempo, acá dicen, acá me confundí, acá sería el tiempo en realidad, acá es la tasa de interés, ¿sí? Son 7% mensuales y el tiempo son 6 meses, ¿sí? Acá habría que modificar. Esto sería I 7% y N sería 6, ¿sí? Son 6 meses, 6 cuotas. Bien, lo que tenemos que hacer acá es básicamente que nos damos cuenta, digamos, que
el 7% mensual nos está dando un 0,07 por unidad de capital, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo voy a encontrar el interés que me genera mensualmente? ¿Sí? El interés que me genera mensualmente va a ser justamente un 0,07 de 5.500, que es el capital inicial. Eso genera por mes, ¿sí? Yo les voy a dar un tiempito. Supongo que todos tienen por ahí abierto el material, ¿sí? O si no lo tienen, anótense estos datos nada más, y hagan el cálculo a ver cuánto les da, ¿sí? Encuentren cuánto les daría el monto, ¿sí? Para esta operación financiera, ¿sí? Yo les dejo un ratito. Cuando encuentren el valor, activan el micrófono y comenten, ¿sí? ¿Alguien pudo calcularlo? ¿Lo están haciendo? O si no saben cómo, también dice. Todos tienen el micrófono silenciado, así que por las dudas, si hay alguien que quiere hablar, tiene que activarlo. Profe, Sí, entonces sería, el interés sería hacer 6 veces 5.500, que es el capital inicial, por la tasa de interés, exactamente. porque son 6 meses, entonces se repiten esas sumas constantes y daría un total de 2.310 pesos de Dos, interés. Y a eso hay que sumarle el capital inicial para obtener el capital final. exactamente. Ahí más abajo estaba, así que si tenían el material estaba el cálculo ahí. Así que sí, bien, Evelyn. Entonces es así, fíjense que la característica, no, esto es la característica del interés simple, ¿sí? Fíjense que el cálculo, digamos, es siempre en base al capital inicial, ¿sí? Todos los meses se genera un 7% del capital inicial, ¿sí? O sea, se genera 0,07 de 5.500, ¿sí? En cada uno de los casos, no me acuerdo cuánto daba, sé que el total es 2.310, ¿sí? Genera en total, entonces, en los 6 meses, 2.310 pesos, ¿sí? Esto sería el interés. Fíjense que ahora el interés está generado mediante la tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés y obviamente el tiempo. Fíjense que si sería, en vez de ser 6 meses, serían más meses, lo que iba a pasar es que se iba a seguir agregando intereses conforme se van agregando más meses o más tiempo, ¿sí? Por lo tanto, el capital final, ¿sí?, va a estar dado por la suma entre estos dos valores. El capital inicial, que era 5.500, y los 2.310 pesos, que son eh, los intereses generados en ese periodo, ¿sí? Nos da un total de 7.810. Si queremos saber cuánto se va a pagar mensualmente, simplemente se paga, simplemente se cobra, se divide, perdón, por la cantidad de meses que son, ¿sí? Bien. Ahora, fíjense una característica usual, digamos, ¿sí?
toda situación en la que nosotros nos encontremos con interés simple, ¿sí? Va a cumplir esto mismo. Es decir, que esa tasa de interés va a ser proporcional al capital inicial. Por lo tanto, esa tasa, digamos, lo que va a hacer es ir multiplicando cuota a cuota o periodo a periodo a ese capital inicial, ¿sí? Por lo tanto, si yo tuviera n veces o n periodos de tiempo en donde se genera intereses, iban a ser n veces el producto entre el capital inicial y esa tasa de interés. Fíjense, eso es lo que tenemos acá, ¿sí? Dice, sea C sub 0 el capital inicial de una operación financiera y sea I la tasa de interés simple de dicha operación, si se tiene un tiempo n, el interés, ¿sí?, va a ser igual al producto entre el capital inicial, la tasa de interés y el periodo de tiempo, ¿sí? Y por lo tanto el capital final va a estar dado por la suma entre el capital inicial y el interés, que va a ser igual al capital inicial más el capital inicial por la tasa de interés por el periodo de tiempo. ¿Sí? Acá lo que hice fue reemplazar al interés por su equivalencia, digamos, a través de la tasa. ¿Sí? Extrayendo factor común, yo tengo que el monto va a ser igual al producto entre el capital inicial y la suma entre 1 y el producto entre la tasa de interés y el periodo de tiempo. ¿Sí? Esta entonces, vamos a recuadrarla, esta entonces es la fórmula para encontrar el monto a interés simple de una operación financiera. ¿Sí? Monto a interés simple. ¿Sí? Muy importante eso. Como les decía, no se suele utilizar el interés simple, ¿sí? Sin embargo, se lo trabaja porque es una de las formas más simples, digamos, de obtener los intereses, ¿sí? Bien. Particularmente, ¿sí? Fíjense que, digamos, en una operación, dice, en la que se aplica el interés simple, el capital inicial se incrementa a lo largo del tiempo de acuerdo a una progresión aritmética, ¿sí? Es decir, que si el capital es C sub 0 y la tasa de interés por unidad de tiempo es I, entonces en las sucesivas unidades de tiempo el capital será C sub 0 más I por C sub 0, C sub 0 más 2I por C sub 0, y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, que sigue una progresión aritmética, ¿sí? Sigue una progresión aritmética. Acá tenemos, fíjense, tienen tres actividades, ¿sí? Yo lo que les voy a pedir ahora rápidamente, mientras abro un Word, es que a partir de esto, de esta fórmula, ¿sí? Es decir, el monto igualado a, o sea, la fórmula para obtener el monto a interés simple, que ustedes rápidamente hagan el despeje para encontrar capital inicial, tasa de interés y tiempo, ¿sí? Y voy a abrir un Word en donde escribamos esas fórmulas para tener todas las equivalencias, digamos, ¿sí? Entonces, le doy un ratito para que puedan hacer estos despejes. Recuerden, a partir de esa fórmula de monto a interés compuesto, que sería C sub n igual a C sub 0 por 1 más IN, ¿sí? Obtengan las distintas expresiones equivalentes para el capital inicial, para la tasa de interés y para el tiempo, ¿sí? Yo mientras voy a ir escribiendo acá cómo quedarían. Vamos a insertar otra ecuación para I. Y vamos a insertar otra ecuación para E. Conforme las tengan, van diciendo, ¿sí? Profe, ¿Sí?
para obtener n, que sería el tiempo, Ajá. me queda C sub n sobre C sub o menos 1 y todo sobre i, que sería el interés. Decime si lo voy escribiendo bien. C sub C sub n n sobre C sub o. sobre... Ajá. Menos 1. Y Ajá. todo eso sobre i. Voy a... Sobre I. ¿Así? Sí. Bien. Lo mismo para i. El numerador queda igual, solo que el denominador va a ser n. Exactamente. Bien. ¿Y para el capital inicial? ¿Encontraron? Y para el... Y ahí que Sí. ah. Ahí No, te así dejo. nomás. Para el capital inicial queda C sub n sobre 1 más i por n. Bien. C sub n sobre 1 más i por n. Bien. Estas entonces serían las fórmulas equivalentes para obtener, digamos, las diferentes variables, digamos, que entran en juego. Si sea capital inicial, sea tasa de interés o sea tiempo. ¿Sí? En el apunte hay tres ejercicios, digamos, tres actividades en donde las dos primeras son de cálculo y la siguiente es eh, representar una recta, digamos, que va a ser la recta eh, del interés. Y lo que nosotros tenemos que tomar como variable es el tiempo, ¿sí? Es el tiempo. ¿Por qué lo variable es el tiempo? Porque es lo único que cambia, digamos, porque generalmente las tasas de interés son algo fijo, digamos, no van a cambiar, digamos, o sea, cuando nosotros vamos y comenzamos una operación financiera, nosotros vamos y tenemos una idea de sacar, no sé, 50.000 pesos, por ejemplo, ¿sí? La tasa de interés que el banco pone, ¿sí? No va a ser variable, ¿sí? Lo que va a depender de lo que o sea, nosotros vamos a tener que devolver más o menos cantidad dependiendo del tiempo en el que tardemos para hacer esa devolución o el tiempo que pensemos a armar esa financiación, ¿sí? Bien. Esto es entonces lo que es interés simple, ¿sí? Ahora, eh, salvo que se explicite en la situación, el interés siempre va a ser compuesto, ¿sí? O sea, si en una situación me dice la tasa de interés es de tanto y no dice nada más, quedan 10 minutos, ¿sí? La tasa de interés es de tanto y no queda nada más, quiere decir que esa tasa de interés es una tasa a interés compuesto, ¿sí? Para que sea interés simple, al menos para que nosotros lo tomemos así, va a tener que estar explícito que es interés simple. Obviamente estos dos ejercicios acá eh, son sí o sí de interés simple porque están justamente después del interés simple, ¿sí? Bien, vamos a revisar rapidito nada más lo que es interés compuesto. Quedan 10 minutos, vamos a hacer algo. Yo voy a cortar y les voy a volver a enviar el link. Entonces, no cortamos por la mitad, digamos, de lo que vamos desarrollando, ¿sí? Entonces, corto ahora, les envío el link y seguimos.